¿Dónde están las mujeres hermosas de Cristo? ¿Quién vino hoy a recibir palabra? Eso. Hoy van a recibir el mejor banquete del viernes. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, con ese ánimo me voy para el cielo. No crean que me muero si no queda ahí. Hoy vamos a hablar de alguien que todos han escuchado. Pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Cuando Dios da algo, Dios lo da diferente, porque Él de una sola palabra da 1000 enseñanzas. Amén. Así que yo quiero que hoy, como cuando doy la palabra, quiero que hoy me regale toda su atención. Y hoy vamos a hablar de Esther. Hoy vamos a hablar de Esther. Aquí hay un poco de Esther. Un poco. Bella, hermosa, virtuosa. Mire, hoy vamos a hablar de todo esto que usted ve aquí. Porque hoy en día el enemigo ha puesto una semilla en los genes, en el ADN, en la sangre de las generaciones de las mujeres. Y es que se vean feas, que se crean sin afecto, que nadie las quiere, que ellas no valen, que no hay propósito, que no hay sentido. Pero a mí la palabra me da algo diferente. Y la palabra es vida. Y la palabra está por encima de cualquier edicto del hombre. Y la palabra de Dios está por encima de lo que el hombre piense, crea o sepa. O sea que usted es hermosa porque Dios la creó bella. Amén. Y hoy vamos a abrir el libro de Esther en el capítulo 2. Esther. Gloria a Dios. Y muchas veces hemos hablado de Esther, pero yo le quiero hablar de alguien que nos olvidamos muchas veces. Y no hubiera existido una Esther si no hubiera habido una Hadasa. Y la Hadasa es más importante que Esther. Y hoy vengo a traerle una verdad a su vida, porque la palabra es verdad. Amén. Ubiquémonos en el capítulo 2 de Esther. Y quiero hablar de alguien también importante, que es Mardoqueo. Hablamos de Esther, pero nos olvidamos de Mardoqueo, nos olvidamos de Hadasa, que son dos personajes importantes. Yo voy a leer por usted, porque quiero que me preste toda su atención. Y en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahí hay 3 cosas importantes: Hadasa, Mardoqueo y Esther. Le voy a dar el significado de las 3 cosas. Esther, en el hebreo el significado es estrella. Estrella. Hadasa, en el hebreo el significado es árbol de mirto. Mirto. Y Mardoqueo, en el significado hebreo, es amarga opresión. ¿Quiénes hemos tenido personas en nuestra vida que son fuertes en la crianza? Fuertes. Esas personas que son estrictas y demasiado estrictas. ¿Sabe? Cuando Dios
Pone un propósito, diseña una persona con un propósito específico. Si tu padre y tu madre tienen que morir, van a morir. Porque el propósito de Dios es más importante que tu familia, que lo que tú quieras. Y Esther era huérfana. Todo aquello lo que no vaya enlazado con el diseño de Dios en tu vida, simplemente muere o Dios lo quita de tu camino. Y hay cosas que no podemos entender y cuestionamos. Pero aquí el Señor dijo: yo necesito las manos, el carácter de un Mardoqueo para un propósito futuro que se va a cumplir en una Esther, pero que se va a procesar en una Hadasa. ¿Cuántas mujeres han sido procesadas por padres, abuelos, por tíos? ¿Cuánto maltrato? ¿Cuánta falta de amor? ¿Cuánta falta de afecto? Esther era una mujer sola. Hadasa era una mujer que obedeció, que no cuestionó, no importando de qué manera o qué expresión utilizaba Mardoqueo para corregirla, para instruirla, para educarla. Pero ella nunca lo cuestionó, siempre respetó. Y ese respeto y esa falta de cuestionar, o sea que no cuestionaba, la llevó al éxito de un trono, a recibir una corona. ¿Sabes por qué? Porque Esther no se iba a enfrentar a cualquier cosa. Lo que Hadasa no sabía era que iba a romper y anular un edicto de muerte para miles. Y lo que tú estás pasando hoy, querida Hadasa, es lo que más en el mañana va a poder derribar la muerte en tu casa. Dice la palabra de Dios que Jesucristo descendió al Seol, le quitó las llaves a la muerte, y que todo aquel que cree en Él, que lo recibe a Él, tiene potestad de ser hijo, hermano, y también tiene derecho. ¿Sabe por qué ahorita mi hermana tenía ese poco de la corona con un poco de signos? Porque vivimos de inseguridades. Una mujer, Esther, huérfana, sin padre y sin madre. ¿Sabe? Cuando yo miro esta parte, por eso le digo sin afecto, porque era una mujer que no tenía de dónde recibir amor. Y en el tiempo de antes la crianza era aún más dura de la que nosotros vivimos. En el tiempo de antes, las jóvenes, ellas se tenían que limitar a levantarse, a limpiar. Era como la esclavitud y no tenían derecho a decir ni una palabra. Cuando una Hadasa tomó lo que estaba viviendo para poder fortalecerse sin saber lo que le esperaba en el futuro. Pero cuando nuestra vida está puesta en Dios, no importa el mañana, lo que importa es que lo que yo estoy pasando ahora, aunque sea malo, aunque alguien me está atacando, me va a ayudar para bien. Va a servir para mi vida. Dice que a ella no importaba la amenaza que había en contra. ¿Sabes qué era? Que Esther estaba preparándose, porque una corona pesa. Un cargo, un ministerio, una posición que Dios te dé pesa. Va a estar por encima de lo que esté pasando en tu casa. Va a estar por encima de lo que esté pasando en tus emociones. Va a estar por encima de lo que tú crees, de lo que tú piensas. El Señor te llama a obedecer la palabra, a obedecer a quien te instruye. ¿Y sabe cómo yo veo a Mardoqueo? No porque el Espíritu Santo sea así, pero yo veo a Mardoqueo como ese que hoy es fiel para guardar y mantenerse en el propósito que Dios ha puesto en tu vida, que es el Espíritu Santo. Mardoqueo era el que cuidaba lo que Dios había puesto en Hadasa.
todo el mundo habla, Mardoqueo era el que peleó con Amán, y hablamos de Mardoqueo y Amán. Mire, el protagonista aquí no era Amán. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay uno que está cuidando, cuando hay uno que está al lado tuyo para ayudarte a madurar, para ayudarte a llegar al propósito, ¿sabe? Dios lo recompensa. Si uno le diera un vaso de agua a uno de los míos, ¿cuánto no le daré yo? Dice el Señor. Ahora usted sabe que es estar cuidando a una persona con un propósito, para un cumplimiento. En el tiempo de antes, cuando estuve pequeña, cuando yo pasé por mis tíos, yo supe que es tener tíos amargos de opresión. Fuerte. A mí me ponían a lavar todos los chócoros del CAI, las ollas de alimento, y eso era así, vea, salvo los platos. Y yo no podía decir ni una palabra. Ni una. Si el amigo y la visita llegaba a la casa y me mandaban 10,000 veces a la tienda, yo tenía que obedecer. ¿Sabes? Cuando yo mire esta palabra, me miro a mí y digo, Señor, cuántas manos opresoras, cuántas personas amargas de opresión, cuántas personas sin saber expresarse instruyeron mi vida. ¿Sabe? Hoy no importa lo que ellos tenían, si su mal carácter, si su amargura. ¿Sabe qué es lo que importa? Que esa es la prensa que Dios necesita para sacar lo que está dentro de ti. Amén. No vas a poder ser Esther sin un Mardoqueo. ¿Cuál es tu Mardoqueo hoy aquí? Aquí no, en tu casa, en tu vida espiritual. Hay un Mardoqueo, debe haber un Mardoqueo. Debe haber un esposo que tira timbonazos, pero es el que está tratando de procesar tus emociones. Es el que te está enseñando, calla, espera, sométete, sujétate, reconoce autoridad. ¿Sabe lo que alcanzaron a abrir los ojos? No sé, que vieron que yo ahorita le hice que mi esposo me pusiera la mano en la cabeza, que lo hice en la prédica pasada, y el Señor me decía, yo te puedo dar algo, pero ve allá. El principio. Cuando yo traigo el principio a mi vida, dice que lo demás será añadidura. ¿Sabes? Porque aquí no se trata de que si Él me está dando a mí y a mi esposo le está dando otra cosa. Es que la autoridad y la cobertura después de mis pastores o antes de mis pastores, primero es mi esposo, y si no está mi esposo, es mi pastor. Es reconocer autoridad. Hadasa reconocía la autoridad de Mardoqueo. No importa si era amargado, no importa si la regañaba, si le daba palo, si te decía te levantas a las 3 de la mañana y te acuestas a las 10. ¿Sabe qué era lo importante? Que ella, sin saber, estaba abriendo camino directo al trono de una reina. Ser rey, tener un cargo importante, porque todos son importantes, pero tener un cargo en el reino de Dios para salvación, para vida, para ir a evangelizar, se necesita de que haya un Mardoqueo en tu vida para que pueda prensarte, para que te ayude a procesar. ¿Sabes por qué? Porque si tú aguantas esa presión, vas a aguantar la presión y el peso de una corona. Y la corona representa responsabilidad. Y la corona va por encima de todo. La corona que ganó Jesús nos las tiene a nosotros allá en el cielo. Nuestro galardón. ¿Sabe? A veces nosotros nos ponemos a pelear con alguien que en medio nos mira, o medio nos llama la atención o nos regaña. Yo le digo algo, yo sé lo que es vivir con alguien que te esté dando palo con el zapato, con los tacones, con el cable, pero tener que quedarte callada. Y lo que no sabía era que
que el Señor estaba formando mi carácter cuando me dejó sin padre y sin madre. Ellos están vivos. Pero era que necesitaba formar un carácter. ¿Sabe por qué? Porque la corona pesa. Porque lo que entrega el Señor pesa. Y por eso la mayoría de las personas están cargadas. El ministerio le es una carga. Se lo dice alguien que batalló con el ministerio los primeros tiempos porque le parecía pesado. Ahora dígame alguien que no vive opresión, que no vive bajo la presión. Me metí a trabajar en unos lugares donde era presión. No importaba si estaba o no, yo tenía que entregar pedido. Y era única para una cantidad de pedidos. Y me exigían. Era una demanda. Hay una demanda sobre el pueblo hoy. ¿Quieres cargos? ¿Quieres avanzar en Dios? ¿Quieres seguir? ¿Quieres darle? Pero te digo algo hoy. Si no te callas y no caminas en obediencia hasta que el perro te está diciendo algo, no vas a llegar al puesto de Esther. No vas a llegar al puesto de Esther. Yo le pregunto a mis amadas hermanas, ¿qué le están pidiendo hoy a Dios ustedes? Les voy a decir algo, si están haciendo como Ana, que pedía para su carne, para su satisfacción, porque había otra que estaba dándole, tirándole, atizonando. Dios va a colocar en tu vida Pininas. Dios va a colocar en tu vida Mardoqueos, porque lo necesita para aprender que no es para nuestra satisfacción que pedimos, es para el reino de Dios, para extender su salvación y su gloria sobre la tierra. Amén. Por eso es que has tenido una vida así. Pero te pregunto, hay un propósito. Pero te pregunto y respóndete tú misma. Hay un propósito y has pasado tanto, no sales de uno y entras en otro. Pero yo te digo, has entrado en el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que tú digas, voy a callar, a escuchar y a caminar. Si me dicen a las 3 de la mañana, si me dicen lava los platos 10,000 veces, si me están regañando, si me están dando palo, voy a seguir, porque esto va a suceder. Esto va a traer un eterno peso de gloria, que es la corona. Muchas han sido violadas, maltratadas. Pero si no pasas la página, tristemente te vas a quedar sin vida y tu cuerpo va a ser como una caja de cartón andante. ¿Qué Mardoqueo? ¿Será pareja? ¿Un Mardoqueo será un familiar? ¿Un Mardoqueo será un amigo? ¿Un Mardoqueo será alguien aquí en la iglesia? ¿Qué es ese Mardoqueo? Porque él va a estar allí insistiendo. Él va a estar empujándote. De la manera que él haga, no me importa. Lo único que a mí me interesa es que me empuje y me lleve al propósito. Si tu vida ha recibido falta de amor, maltrato, vacío, no te quedes en eso. Dice que los que buscan hallan. Pero si tú no buscas y decides quedarte en esa actitud, en ese pasado, en esa página, un libro entero te espera, pero la que no escribes eres tú, porque las páginas están. ¿Sabe? Hay algo un versículo que me impactó. Dice que el corazón alegre hermosea. Y buscando la palabra, a mí me gusta buscar, investigar. Cuando el Señor la crea a usted, Él te crea con amor, pone un diseño, pone un propósito. Y dice que tu corazón alegre hermosea tu rostro.
Él te dio la cara y te dio el corazón. Escúchame bien esto, pero la forma que va a llevar tu cara se la das tú. Se la vas a dar tú. La forma de tu cara se la das tú. Escúchame bien, se la vas a dar tú. Nunca se te olvide esto. Él te creó, te puso el corazón, tienes tu rostro, pero si el corazón alegre hermosea el rostro, póngase a pensar su vida triste, vacía, llena de rabia, con injusticias, con inconformidades y con todo el pasado. Así ve. Sabe, tu pasado es un gigante, pero un gigante que no tiene poder sobre tu vida porque es pasado, ya no existe. El pasado no existe. Ya. Ayer ya no existe. Diga conmigo, ayer ya no existe. O sea, diga, o sea, que todo lo que me ha acontecido ya pasó. Se fue. Haga ese ejercicio. Mire su corazón y su rostro. ¿Y con qué le voy a anexar esto? Dice en el versículo 10: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Tu pasado. Cuando hay un futuro tan brillante para ti, el enemigo te va a recordar tu pasado, pero Mardoqueo te va a decir: este golpe te lo doy porque es necesario para que aprendas allá afuera. El enemigo te va a recordar tu pasado para que tú mires hacia atrás y nunca hacia adelante. Hacia atrás, ¿qué quedó? El mundo. Y hacia adelante, ¿qué tenemos? La vida, la salvación y la resurrección. Dice que cada mañana es una nueva oportunidad, porque cada mañana la misericordia de Dios es aún más grande que la pasada. Amén. ¿Sabes qué quiere decir con eso? Que si tú anoche lloraste, aparecerá la luz, el resplandecer, y vendrá la alegría. Amén. Sé que a las mujeres les toca pesado. Mujeres que les toca criar a sus hijos solas. Mujeres que siempre lo entregan todo, pero las parejas le fallan. Mujeres que lo han dado todo en su casa, pero quizás eres la hija menos favorita, la menos mirada. Quizás te hacen bullying. Quizás eres la que más hace esfuerzo para que te miren, para llamar la atención, pero resulta y pasa que todo lo que está pasando es que Dios simplemente está dándote un despertar. Las cosas que tú haces, no las hagas para el hombre, hazla por ti para felicidad y para mí, para salvación y gloria. Cuando tú comienzas a tratar de avanzar y de caminar por la familia, por el fulanito, por el que te dice, por el que no, entonces lo estás haciendo para el hombre y no para Dios. Y dice que Dios al hijo que ama lo corrige. ¿Sabes? El pueblo de Israel no quería que Dios lo comandara, porque Dios es un padre que ama pero que corrige. El amor de Dios está para ti, pero si tú decides quedarte con el vacío, con la herida, es tu problema, no el de Dios. Dios te da todos los días oportunidades, pero si tú quisiste quedarte atrapada en la de ayer, es tu problema, no el de Dios. Y escúchame, mujer que estás aquí, vas a pasar entre muchas
donde tú verás, esas se ven más hermosas, esas las veo más felices, esas hijas se ven más amadas, esa esposa yo la veo que el marido la ama más, la atiende más. ¿Sabes qué era lo que representaba cuando Esther pasó? Con un poco que pasaron también, cuando fue escogida entre muchas. Que Dios no quiere que seas una más del montón. Dios no te ha llamado para ser una más de la multitud. Si Dios te ha traído aquí, si Dios te ha llamado, es para darte libertad. Es para que tú seas diferente a la que tienes al lado. Tú no vas a ser igual. Tienes un pensamiento diferente, emociones diferentes, un carácter diferente, ideales diferentes. Por eso entre hermanos a veces se garrotean, pelean, se ponen de enemigos. Porque es que nunca, aunque sean del mismo padre y madre, los ADNs de Dios son perfectos. Él dijo y Él constituyó algo que cada persona sería diferente. Y simplemente el ADN y los genes obedecen a la voz desde el principio. Ese es el detalle más hermoso que Dios ha podido tener en la creación. Dice que cuando creó a la mujer, la hizo del hueso. Y yo te pregunto hoy, míreme, ¿por qué te sientes tan débil? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta debilidad? Usted es algo valioso. ¿Sabe? Él sacó de la parte de la costilla. Y le voy a dar una noticia a ustedes, mujeres. Dice que el hombre es esa parte que provee, que hace que todo mane en la casa, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién se queda en la casa cuidando? La mujer, ¿verdad? Y el hombre es el que trae, el que hace que mane esto, que haya, que arriendo, luz, agua, en fin, y comida, alimento. Él tiene que solucionar. O sea, que tiene que, sin cesar, proveer, sin cesar, ser esa fuente de todo lo que necesitan hijo y esposa. Pero yo cuando investigaba y veía eso, yo decía, impresionante. ¿Sabes qué es usted? La que se queda en la casa cuidando, guardando. ¿Y sabes qué es esta parte? Donde sacó el Señor el hueso, la caja torácica. ¿Sabes qué es la caja torácica? La mujer es la que cuida que el hogar esté bien. Es la que cuida que no se vaya a dañar algo. Es la que cuida que los hijos vayan al colegio, que si están enfermos, ella soluciona, ella busca, ella hace. Y si la cosa está un poco apretada, es recursiva, arroz con suero. ¿Sabe qué le voy a decir algo? La parte más importante, un corazón no puede estar en un cuerpo si no hay una caja torácica guardando los pulmones y el corazón. ¿Sabe? Lo que entra a la casa, la mujer lo cuida. ¿Sabe qué significan los pulmones? La atmósfera. Usted es la caja torácica. Usted es cuidadora de la atmósfera de su casa. Usted es cuidadora de lo que entra a su casa. Usted es cuidadora de ese varón que todos los días hace que mane. ¿Sabe qué es manar? La provisión. Aquello que llega. Usted se imagina un corazón y esto sin la caja torácica. Al dormir usted muere ahogado. Todo fue milimétricamente diseñado con un excelente propósito en tu vida. Mujer, eres importante para Dios. Eres importante.
Adasa significa árbol de mirto, como le dije ahorita. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que el árbol de mirto es como esa caja torácica. El árbol de mirto dice que es ornamental, medicinal. Qué bueno que usted es medicina para su casa. Qué bueno que usted es ese que vean, calma todo. Qué bueno que usted es esa madre que aunque sus hijos estén enfermos, estén mal, usted está haciendo esa medicina de que yo sé que el Señor va a hacer algo, yo sé que Dios va a llegar en su auxilio, yo sé que Dios va a traer la medicina, yo sé que Dios va a proveer esa vida, ese milagro. Y no dormimos cuando un hijo está enfermo. Si no hay medicina, usted es ornamental, medicinal, busca el trapo con agua, la soda, lo baña con lo que sea le hace, pero le hace algo. ¿Sabes? Si en tu casa no te valoran, estás tú para hacerlo. Comienza por ti misma. No le exijas a otro que te valore cuando Dios le dio ese cargo al hombre, pero si el hombre no lo hace, hazlo tú. Porque Dios te ama. ¿Sabes? Primero es Dios. Y si el hombre no te trata como a vaso frágil, dice que Dios sí lo hace. Porque Él es, y sí, el esposo que toma tus responsabilidades. Amén. El enemigo no detiene el propósito, porque él no puede meterse con el propósito. El enemigo no mete la mano en el propósito que Dios ha puesto en ti. Eso métetelo aquí. Jamás. No tiene permiso para meter el dedo en el propósito que Dios ha puesto. Pero sí puede hacer algo para detener a aquel que porta el propósito de Dios. Sí lo puede hacer. Escúchame, Él no mete la mano en el propósito, pero a ti sí. ¿Cómo? Dígame, hermana, ¿cómo eso? Tus pensamientos te detienen. Tus emociones te detienen. Yo antes de saber que existían propósitos y esas cosas, cuando yo empecé en el cristianismo, cuando yo me entregué a Dios, yo lloraba amargamente, todos los días casi. Vivía aburrida, afligida. Pero cuando entendí que hay un Dios todopoderoso que puede cambiarlo todo, yo me apoderé de esa palabra. Y un día decidí no llorar por aquello que no es posible. Entonces cambié mis lágrimas. Cuando lloraba en la presencia del Señor, porque me iba al que lo hace todo posible. Entonces, si yo no tenía a mi esposo en los caminos de Cristo, comencé a orar y comencé a reventar y comencé a arrebatar lo que Él había dicho en la palabra. El Señor puso en ti una sabiduría grandiosísima. Dice que nada más tienes que hundir un botón y activarla. La mujer sabia. ¿Sabes a qué estás llamado tú? A constructora. Tú puedes cambiar la ventana, tú puedes cambiar las paredes, tú puedes cambiar los pisos, puedes cambiar los techos. Tú eres constructora. O sea, que tu oración con fe puede cambiar al marido, puede cambiar al hijo, puede cambiar a la familia y puede quitar de tu camino al enemigo y puede entender tu sabiduría, ayudarte a entender que es necesario un Mardoqueo. Es necesario un Mardoqueo. Amén. Dice, no es reinar sin ser procesado. No es solo llegar y ya. Hay que vivir un proceso. Y quizás tú dices, ahí en el mundo
he vivido maltrato, hay vacíos, hay tristezas. Ya me han dado demasiado. Y por eso muchos, cuando llegan a la iglesia, no quieren ser procesados. Mi hermano, el proceso es necesario porque Dios necesita quitarte todo lo que pasó allá en el mundo. El Señor te va a quitar todo lo que el mundo te colocó, porque aquí en Él todas las cosas son nuevas. Y hoy necesitas nacer de nuevo. Para ser Hadasa necesitas un Mardoqueo y necesitas hacer silencio, necesitas someterte, necesitas caminar. ¿Sabes? Nuestro vientre es un vientre portador de gloria. ¿Sabes por qué Mardoqueo cuidaba tanto a Hadasa? Porque Hadasa en su vientre llevaba a Esther. ¿A quién llevas en tu vientre? Tú aquí tienes un nombre y ese nombre es el nombre de tu propósito, pero allá arriba hay otro. ¿Sabe? Él cuidó a aquella que tenía un propósito grande y quizás Mardoqueo no sabía, pero lo único que hizo fue seguir las instrucciones de cómo se criaba alguien y no aceptaba que alguien más metiera mano. Él lo hizo a la manera y a la costumbre que lo criaron a él. ¿Sabes por qué hoy en día hay jóvenes y adolescentes y niñas y niños con depresión, con ansiedad, muriéndose porque pasó el mosquito y no lo dio para matar? Por falta de una instrucción como Mardoqueo. ¿Sabes por qué hoy cuando el novio no te mira, te abandona el amigo, cuando el papá se va y no te saludó, cuando no te llamaron como siempre te llaman? ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando te faltó un Mardoqueo. ¿Sabes qué hizo el enemigo? Cambiar los sistemas de instrucción. Y los padres caímos ahí. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día cuesta corregir a un adolescente, a una mujer, a una señorita y a un muchacho. Porque lo primero que hacen es que van a llamar al bienestar, a la policía, y ya me estás matando y tú eres lo peor y no me quieres y ahora sí yo estoy viviendo violencia intrafamiliar. ¿Sabes por qué hoy en día las mujeres a temprana edad se fueron de la casa, se van de la casa a buscar, a refugiarse en hombres? Porque no aceptan la instrucción. Y dice el Señor, como tú no aceptas la instrucción de alguien que te va a instruir a corregir de verdad, entonces ahora recibe el palazo del mundo. Porque ese palazo te va a hacer entender que tu mala decisión, tu falta de respeto hacia la autoridad en tu casa, te va a hacer respetar al quien no tenías que respetar. Es difícil, es duro y es doloroso ver cómo hoy en día la adolescencia no respeta, no tiene reverencia, no reconoce autoridad. Y después cuando se van corriendo al mundo, allá donde el amigo, el que lo aconseja, vamos a bailar, disfrutar, así es la vida, y no le enseñan responsabilidad. ¿Sabes? Cuando le toca madrugar, cuando le ponen cara, lo que hace es: voy a ahorcarme, a suicidarme, porque esta vida es dura. Y ni siquiera ha vivido lo que es la vida dura. Duro le tocó a Hadasa, sin papá, sin mamá, y investigando. Lo que le tocaba hacer a la muchacha era fuerte, porque le tocaba madrugar y acostarse tarde y quedarse callada cuando le tocaba servir a todos los que llegaban, recoger, dejar todo limpio. Y mira, Hadasa, 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 árbol de mirto. Dice que ellos llegan hasta una estatura, pero de ahí no pasan. Esa es la estatura de ellos, aproximadamente 3 metros. ¿Sabes por qué?
porque a Daza no le interesa ser grande. A Daza lo que le interesaba era sumisa, obediente, pero que tuviera... ¿Sabe por qué? Porque iba a haber un Mardoqueo que le iba a defender, mi sobrina, porque en sí, en la investigación dice que son primos, ellos son primos, pero él la toma como sobrina. ¿Por qué? Porque en las raíces antiguas importaba mucho el rango de tu familia. Si es tío, importa más, pero si es primo, poco. Lastimosamente en ese tiempo se veía más, ¿cómo se llama eso? Se veía más, no, como cuando hay, como cuando la persona, hay como el racismo. No tengo la palabra, pero si alguien tiene me la regala. Lastimosamente sí importaban los rangos. Pero hoy en día tú ves a los sobrinos dándose puño y trompa y patá, me perdonan la expresión, con los tíos. Hermanos matándose, hasta decía nomás. Hoy en día he visto casos donde los nietos entierran a los abuelos, les dan una puñalada, matan al tío, matan al papá, matan a todo mundo. ¿Sabes por qué? Porque el temor es la mejor instrucción que hay. Cuando tú enseñas temor, que es el principio de toda sabiduría, esa es la mejor instrucción. ¿Temor a qué? A que tú sabes que tú tienes que respetar a alguien que es mayor que tú. ¿Sabe qué le voy a decir algo? A mí no me lo enseñó nadie, pero yo lo tomé. Por eso no le falto el respeto a nadie. Por eso respeto a mis mayores. Y aunque mi papá y mi mamá se fueron en un tiempo, aún así a ellos también los respeté. ¿Sabe? Porque es que a ti Dios no te mandó, es que si ellos son, entonces no los respetas. Y si son estos, sí los van a respetar. No, Dios te dice honra. Honra. Y Él no da especificaciones. ¿Sabes por qué? Porque sabía, Él conoce al futuro, porque Él habita en el futuro. Y Él sabía la debilidad en la instrucción que iban a tener los jóvenes. Pero qué feo es que tú mandes a un joven a hacer un mandado y te conteste con 3 piedras en la mano. A Daza la mandaban a hacer de todo y a Daza no hablaba. A Daza era sumisa y callada. ¿Sabe? Cuando tú no tomas todo por ofensa, eres alguien de admiración. Cuando tú no tomas todo por maltrato, tienes mi admiración. A mí me han dicho de todo. Yo me acuerdo que desde el colegio sufría bullying. Lo digo sufría bullying porque es el nombre, pero a mí me daba igual. A mí me decían, fueron tantos apodos y a mí me llamaban así. Pregúnteme si yo, la depresión y la ansiedad porque me llamaron, porque no, mi hermano, yo me reía. ¿Usted cree que yo me voy a echar a morir porque un joven se burló de mí? ¿Usted cree que yo me voy a echar a morir porque mi papá y mi mamá me dejaron cuando yo tenía 7 años? ¿Usted cree que yo me iba a echar a morir porque me violaron? No. ¿Usted cree que yo me iba a echar a morir porque mi tía me ponía a lavar los platos, mejor dicho, de 30 y pico de niños? No, mi hermano. Yo inexplicablemente no me echaba a morir por eso. ¿Y usted cree que yo lloraba por eso? Tampoco. Por mucho que le esté doliendo, medite qué es lo que le está doliendo. Si es de verdad doler, o es que el problema es que usted es la que tiene el triple. ¿Qué es el triple? No es madera, algo muy, muy, muy malo. Yo a las generaciones pasadas les llamo roble, a esta les llamo triple. Mire,
El propósito el propósito de Dios no te va a preguntar, te voy a dejar sin esposo. ¿Será que puedo? ¿Cuánto tiempo te doy? Espérate, te voy a dar un mes, te voy a dejar sin esposo. Te voy a dejar sin novio. No, espérate, es que te voy a quitar a fulanito y a perencejito. Voy a darte un mes. No, no, mi hermano. Simplemente el propósito de Dios tiene una orden. Así, y hasta que no dé la orden, no lo sueltas. A ella la quería a los 7 años que la mamá se fuera, el papá se fuera, que la dejaran sola por varios meses, que cuando llegara al pueblo, cuando la recogieron, también la echaran, que me la echen en la misma semana 4 o 5 veces de donde está. No te va a preguntar. Yo pregunto, ¿por qué te estás muriendo hoy? Si lo que hay es una vida por delante, te lo voy a decir así. Y te lo digo por testimonio. Mi hija, no te quiero. Ojalá y te mueras. Pregunte si Yuriel lloró. ¿Sabe por qué? Porque mi felicidad y mi vida depende de Dios. Cuando yo entendí que si este hombre que está allá no me quiere amar, que si mis hijas dicen no te amo, y yo chévere, yo dije, Señor, ahora sí, ¿verdad? Abran vía. Estoy pidiendo, ¿cómo es que dice? Estoy como carro nuevo, ¿no? Pidiendo vía. Usted se va a sentir como carro nuevo, pidiendo carretera. Que no hay quien me lleve. Venga, enséñame ahí que yo ya tengo el carro y la carretera que me espera. A ustedes les digo hoy, es feo dormir en un puente, en las calles, Barranquilla en la madrugada es, uy Señor, qué brisero, es una cosa fría, pero le digo algo a usted. ¿Sabe? Cuando no tenía sueño me ponía en los puentes peatonales a mirar todas las luces, uy, esta luz estaba más grande, uy, ese es, y así. 15 años de edad. Y cuando ya me cansaba, buscaba la terraza que tuviera la matera más grande, las palmonas esas, y me tiraba y me escondía ahí. Y ahí me quedaba dormida. Ya. Mire, este cuerpo que está aquí se queda. El alma sube. Si a mí me dejaron una cicatriz, mire, yo no sé si ustedes me alcanzan a ver aquí algo en la nariz, como una manchita aquí, algo marrón. Le voy a decir algo. Aquí me pusieron una hebilla de fajón. Pregúnteme si yo odio porque mi mamá me la colocó, porque ¿sabe? Cuando la actuación que ustedes vieron de mi hermana, ¿sabes? Una cosa es que tú sepas que existe Dios. Otra cosa es que tú digas, yo creo en Él. Pero una muy distinta es que tú digas, yo lo recibo a Él. Porque cuando tú recibes a Dios, esta palabra te despierta la vida. Cuando yo entendí que mi vida no era porque el uno me dejó, porque el uno hizo esto, porque el uno hizo aquello, entonces entendí. Trabajaba y tomé la decisión. Sabes, el mundo, el pecado y todas las cosas, las tormentas, los procesos están allí. Pero tú determinas con qué actitud caminas, enfrentas y le das la respuesta a cada cosa. Si no está siendo importante en tu casa, para tu familia, que te enfermaste y nadie te llamó, no te eches a morir, alégrate porque no te moriste. Lo importante es que estás aquí. No importa, Dios mío, yo un día le di al Señor cuando me sacó de un proceso que estaba más muerta que viva. Yo quedé como
como del grueso de mi hermana, la que vieron haciendo la actuación acá. Como así, ¿verdad? Anoréxica. Me dijeron era que si yo tenía, no, era que me estaba muriendo. O sea, lo digo, no, es que era un estado, porque es que para ella eso es claro, para ella es su contextura normal, pero para mí, los que ya me conocen, me preguntaron si estaba sufriendo de anorexia. Porque cuando me vieron, mi contextura siempre gruesa. Y cuando me vieron así, esto era, salió mi hermano, como cuando el gancho. Y ¿sabe qué le digo algo yo? Eso es feo. Ella me hacía, me sobaba, se me reía. En serio, no le estoy hablando algo en doble sentido, ni en sentido figurado. Era de verdad. Yo a veces en la madrugada, cuando estaba así, abría los ojos y ella estaba así, pelada así en mi cara ahí. A veces estaba la sombrona negra ahí con el mantón. Y sabe que es triste. Eso sí es feo, pero ¿sabe qué? Sola. Pero ahí tenía a mi esposo y a mis hijos. Pero ¿sabes qué entendí yo? Que mi esposo no era malo por eso. Porque es que Dios me necesitaba a mí sola. Es feo estar en una silla muriéndote y que todos estén roncando y durmiendo, pero tú te estás muriendo. ¿Sabe? Te lo digo hoy. Yo sé que mi esposo me ama, y aunque mis hijas digan, ay, me pasaron ahí y enseguida lloran, yo sé que también hay amor ahí, pero no es este cuento tuyo de lo que estás viviendo. No se trata de segundo, ni de tercero, ni de siquiera hay un esposo o la esposa o el hijo. Es tú solo, sola. Tú lo tienes que padecer, porque tú lo tienes que testificar. Tú lo tienes que padecer porque tú lo tienes que contar. Dios te ama. Cristo te ama. Él está para ti. Te dio su palabra. Te ha dicho que con amor eterno te he amado. Este es el lema de los cultos, de todos los cultos que van a venir de las mujeres. Con amor eterno te he amado. ¿Sabe? Porque el Señor ponía que los corazones de las mujeres venían maltratados, vacíos, sin amor. Hoy le doy el consejo más grande. Olvide a aquella persona que le hizo daño. Es su vida la que se está perdiendo. Quizás la persona está sonriendo, está feliz, y usted aquí padeciendo el dolor. No, suelte. Se lo dice a alguien que, bueno, ya le he dicho, y es así. ¿Sabes? Arasha pasó por un proceso, y ese proceso no fue fácil. ¿Cómo es eso? Después de haber vivido allá, que no tuviera pae ni mae, y tuviera así, que le tocara, ¿cómo es que dicen los pelos hoy en día cuando lo ponen a hacer todo? Todo soy yo, todo yo. Ahora no hay más nadie, todo me lo ponen a hacer y todo me toca a mí. Soy la. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo más tremendo? Y necesito decírselo. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres que vienen del mundo queriendo que acá no que todo es felicidad? No. Cuando Adasa ya vivió el proceso de su vida, cuando vino a llegar al puesto que Dios le había dado, le tocó vivir otro proceso largo. Mi hermana, le tocó limpiarse. Y usted dirá, por eso es que Dios te trae de allá. Es que no cuenta lo que pasó allá. Dice que Él ya tu pasado, tus pecados lo echó a la profunda mar, olvidado. Pero Él lo que va a hacer es de aquí para acá a limpiarte, a lavarte, a perfumar tu vida. Usted sabe, le tocaba, mire, yo vi un dibujo, me fui hasta allá a buscarlo, y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que el aroma no era que tú te echas el perfumito así. A ella le tocaba aromatizar su vida. Voy a hacer la posición. La botella estaba aquí abajo y a ella le tocaba esto.
12 horas. Así. Y esta era la posición. Ella no podía ni hacer ni, ay, estoy casada, ni así. Por 6 meses le tocó hacer eso. Y usted se queja aquí que no lo ponen a mover ni los pies. No es nada más eso. Eso es tremendo. Amiga que viniste hoy, Cristo te ama. Pero aquí Dios te lava y te limpia. Y a veces el lavar de Dios de pronto no va a ser tu agrado, porque ya tú no quieres hacer más nada, ya tú no quieres ser más procesada, pero Dios lo va a hacer porque te va a posicionar en lo que el mundo te tenía ya, como la prostituta, la ramera, la hija de menos madre, la que robaba, la drogadicta, la alcohólica, la madre sola. ¿Sabes qué? Él dice, voy a borrar todo eso, pero necesito arreglarte, lavarte, perfumarte para ponerte la corona, porque tú sí eres mi reina. Tú eres reina. Tú estás diseñada. ¿Para qué? Para linaje ¿qué? Escogido, para real sacerdocio y pueblo santo. Y dice que esa es una de las jerarquías y los niveles más altos. Cuando ya tienes el uniforme puesto, cuando el Señor te pone la corona, te pone los atavios. ¿Sabe? Esther, y todos hablamos de Esther, pero Hadasa portó y aguantó para que hubiera una Esther con una corona. ¿Sabes? Si tú no das para enfrentar la muerte, si se te aparece y te turba, te aflige, ahora dígame, con algo tan tremendo, porque ella fue puesta para quitar un edicto de muerte para un pueblo entero. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que te vas a confrontar con el anillo del rey cuando el edicto ya está dado, para probar tu fe. Señor te entrega a tu esposo, lo trae a Cristo, a tus hijos, a tu familia, y después vive el proceso, porque la resistencia de tu vida tiene que ser probada, y la fe también. ¿Sabes con qué te vas a estrellar? Que no es un estrellato maluco, es un estrellato bueno, con el anillo del rey. Que el anillo del rey no te haga retroceder. El anillo del rey marca el edicto y se tiene que cumplir por la cabeza del que sea. En los tiempos de antes, la marca del anillo en un papel era la orden más alta y más fuerte que había. Que no te haga retroceder el anillo de un rey. ¿Sabes? Porque Dios te va a dar una oportunidad. Porque Dios va a traer la solución a tu vida, aún en medio de ese anillo, en ese papel. Amén. ¿Para qué? Para que tu casa se defienda. ¿Para qué? Para que tus hijos se defiendan. Para que tú te levantes en tu casa, para quitar ¿qué? La muerte, la enfermedad. ¿Sabe qué te está diciendo ese anillo en ese edicto? Que no es que no va a llegar a tu casa, no va a tocar la puerta la muerte y las enfermedades. La desgracia sí la va a tocar. Pero dice, ese es un edicto, pero en ti hay otro edicto. Dice en Colosenses 2:14 que Él fue el que quitó, anuló el edicto que estaba en contra tuyo. Pero hoy en día, por causa del desamor, de los vacíos, de los maltratos, las mujeres han creído que Satanás tiene los edictos más vivos que nunca. Pero Dios te dio el poder a ti. Tú eres hija, eres amada, eres única, eres única, eres hermosa. Tú eres hermosa. Amén. A mí me pueden decir lo que sea, pero yo me siento y me veo bella y hermosa. Amén. Oiga, mírese al espejo y se ve a ser bella y hermosa. Ay, que yo tengo, es hermosa.
morenita, chiquita, gordita, flaquita, es bella. Dele gracias a Dios por la contextura que usted tiene. Mire, a veces las mujeres, aquí yo sé que hay, a veces no dan para inspirarse ellas, pero inspiran a las otras, oiga. Inspiradoras. Oye, ellas no tienen ni un de un ay, ¿yo qué hago para mí? Pero llega alguien, esto todavía. Inspiradora, tú eres inspiradora. Animas a las demás. Hay un poder impresionante dentro de ti. Hay una palabra desafiante de gloria aquí. Tú llevas un propósito con nombre en tu vientre. Amén. Miren, para las que creen, ¿cuántas batallas han librado las que están aquí ya? Amén. Mira, guerrera. Ay, ya no puedo más. Ya no aguanto más. Usted es guerrera. Esther es guerrera. Lo que soportó a Dasha para que Esther llegara, eso es de valiente. Amable. A veces podemos tener el carácter horrible y llega otra persona y le damos una palabra amable, apacible, hermosa. Creativa. Bueno, yo no, eso está embolatado conmigo. Creativa. Aquí hay una cantidad de mujeres creativas. Tú eres creativa. Cuando solucionas algo que ves que no tiene ni solución en tu casa, en la del vecino, en la de tu mamá, en la de tu papá, en la del tío, eres creativa. Valiente. Eres valiente. Tú eres valiente. Si estás aquí, a pesar que estaba serenando y lloviendo, eres valiente. Eres valiente. Para las que se plancharon los pelos, eres valiente. Pónganse sobre sus pies, eres valiente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, aleluya. Y le voy a dar una palabra profética que está ahí mismo en Esther. Yo quiero que levante sus manos. ¿En qué mes estamos? Octubre. No, dígame el número. Me gusta más así. Agarre esto. Dice en Esther, escuche bien, es el tiempo de muchas. Dice Mardoqueo y le dice a Esther, ¿quién sabe si para esta hora y para este tiempo fue que fuiste llamada para ser reina? Pero era tiempo de levantarse como guerrera, como valiente, como creativa. Porque mandar a hacer un ayuno en un momento que ni por ahí, eso es ser creativo para solucionar. Y dice en el versículo 16, el capítulo 2, versículo 16 dice: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado, en el mes 10. Dice que es el tiempo de un inicio, es el tiempo de un nuevo comienzo, de otra dimensión. Agarra tu vientre, una mano y la otra arriba.